Hoy, en el capítulo número 6 de Uno de Cada, vamos a tener una entrevista diferente, una entrevista a una persona que no tiene nada que ver con el mundo del deporte profesional. Y es que vamos a hablar con una persona que nos propuso en su día Loida Zabala, con una actriz que salió en una serie tan popular como Los Hombres de Paco y que hace una enorme labor solidaria. Hoy tenemos el auténtico placer de hablar con Neus Sanz. Vamos allá. Neus Sanz, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí en Uno de Cada, una entrevista muy particular, porque al final estamos en un programa de deporte, pero bueno, te propuso una deportista a la que conoces bien y evidentemente teníamos que hacer algo. Gracias por romper ¿no? Porque de repente soy un poquito la diferencia, porque es verdad que he visto que sobre todo está relacionado en deporte, pero bueno, algo de deporte también he hecho, ¿eh? Pues mira, cuando era más joven y ahora también estoy yendo al gym. Sí, vamos a ir empezando por ahí. ¿Cuál es tu relación en general con el deporte? Pues el agua, la natación, el agua. En casa somos pececillos, tanto mi hermano como yo, mi hermano waterpolo además también, y hacíamos natación en el Club Natación Igualada, además un club con mucho peso, con mucha solera. Y luego me pasé a la natación sincronizada. Mira, hay un punto de interpretación ahí grande también, claro. Sí. Sí. No sé en qué momento lo hicimos, cuando vivíamos en Igualada. Luego me trasladé a Sitges y ya no continué. Pero siempre hemos sido mucho, vamos, yo veo un charco y ahí estoy, ¡pum! Sí, y para adentro, ¿no? De cabeza. Sí, además me tiro tengo muy buen estilo para tirarme de cabeza y para nadar crawl y braza, muy buen estilo. Aquí solemos empezar siempre con la misma pregunta, que son los primeros recuerdos deportivos que tiene el protagonista de la entrevista. ¿En tu caso son relacionados con la natación o recuerdas, no sé, ver por la tele algún evento deportivo que te pudiera llamar la atención de pequeñita? Tengo, tal como me has hecho tu pregunta, tengo mis recuerdos deportivos. Cuando nadaba, recuerdo que, como claro, todo el rato entrenábamos metros y metros, y claro, uno cuando está nadando nada solo. Entonces recuerdo que a la hora de nadar sentía mucha calma, mucha paz. No era ningún esfuerzo para mí nadar. Y luego eso lo tengo como muy como algo que me daba muchísima calma y serenidad. Y luego de pequeña me quedaba muy embobada con el patinaje artístico y con la voz de la que nos decía todo, esa voz tan peculiar que yo no sé si tú la has entrevistado. La voz de Paloma del Río, que fue nuestra entrevista piloto, eso es, voz mítica, súper mítica. Wow. Sí. Wow. Esa voz que a mí me da también, pues de alguna manera, me da como mucha serenidad, estabilidad, me da confianza, me da seguridad. Qué curioso. Sí, no la conozco, pero de verdad que me gustaría abrazarla. Sí, es una voz que, aunque le pasa a mucha gente que no la reconoce, a lo mejor la ve en una entrevista o cualquier cosa, pero escucha su voz y la relaciona con el patinaje artístico, con otras disciplinas, con la gimnasia artística. Al final es también algo, pero sí, patinaje para mí. Igual que con la de Constantino Romero, ¿no? Aquella voz también tan especial. Sí, son voces particulares con las que muchos hemos ido creciendo. Pero la de Paloma es fantástica. La de Paloma es, pues bueno, sí, para mí patinaje artístico. Pero también tenía patines cuando era pequeña, también patinaba sobre hielo. Todo un poquito relacionado con lo artístico, ¿no? Natación sincronizada, patinaje, ya ibas encaminado un poquito hacia el arte, ¿no? Bueno, un poco lo escogieron por mí, no fui yo. Decidieron que yo tenía que ir a tener una entrevista con Jordi Milán, con el director de La Cubana. Lo escogieron por mí, no fui yo. Mira, pero bueno. Tú en ese momento, cuando empezaste con la interpretación, estabas, si no me equivoco, trabajando en el bar de tus padres, ¿no? Correcto, en el Bar Blau, de la calle San Pedro de Sitges.
Carrer Sant Pere, sí. ¿Y Sí. cómo fue un poquito ese proceso en el que, bueno, te forzaron un poquito, entre comillas, a meterte en el mundo de la interpretación? Eh, Eran unos clientes amigos directamente, Mm, porque además seguimos teniendo mucha amistad tanto con Manolo como con Fede. Ellos a su peluquería iban, pues iba Cristina, que entonces la cubana iba a venir a hacer Casinos 91, necesitaban gente, entonces a Fede se le ocurrió que yo tenía que ir y presentarme, porque yo era como muy así, como muy alocada, muy vivaracha, muy avispa. Y hizo que tuviera una reunión, tanto Cristina como Fede, que tuviera una reunión con Jordi Milán en el Prado. Y desde ese momento, que yo tenía 17 añitos, me escapé un momento del bar. Desde ese momento, Jordi Milán no quiso soltarme. Así que el contrato lo firmaron mis padres. Empecé a trabajar aquí en verano en Casinos 91 y, y firmaron mis padres el contrato porque yo cumplo los años en septiembre, el 18, y aquello era para el mes, yo calculo que debía ser mes de abril o mayo. mm. ¿Y habías hecho tus pinitos ya en interpretación? Nada, nada. No, no, mis pinitos los había hecho en el bar. Bueno, en Sí. el bar, porque la Ahí, hostelería. Estamos hablando de otra época y de otra claro. historia. O sea, los niños trabajábamos Sí, sí, sí. todo el rato. Era escuela, trabajo, trabajo, escuela, y cuando ya te cansabas, ya quiero estudiar, te quedabas en el bar y nadie se planteaba el por qué, ni te forzaba, ni nada, al menos en mi caso. De alguna manera, en la hostelería también hay que actuar un poquito, ¿no? Dentro de lo que En la cabe. hostelería uno acaba siendo muy psicólogo. Claro. Acaba sabiendo muchas cosas de los comportamientos de los clientes, ese mismo cliente que te viene a tomar el café a la misma hora todos los días, y de ese otro que te viene a tomar el cortado todos los días y pone en la máquina, también pone algo, y todo el rato. Aprendes muchas cosas cuando sabes cuando un matrimonio no se habla, cuando les ha pasado algo, y te un poco, sin que sea una palabra, no quiero decir utilizar, pero para que se entienda, de repente eres como un poco su salvación. Estás detrás de la barra, eres una persona neutra y te cuentan las cosas que les han pasado, los problemas. Y entonces tú estás ahí, bueno, Tú en la escuchas, hostelería se claro. dice es oír, ver y callar, ¿eh? Por eso. Claro. Tú, eso, un poquito de psicóloga, escuchar, que suelte cada uno lo que tenga que soltar y ya está. Y de esas primeras interpretaciones de las que hablabas ya con 17 años, empiezas en la cubana, ¿qué recuerdas de esas primeras veces que te subías al escenario? ¿Cómo lo afrontaste en un principio? Alguien me tocó con una varita porque yo no lo había hecho nunca. Entonces, pero sobre todo quien me tocó yo creo que fue Jordi Milán, porque me dejó plena libertad, porque de repente él me decía, yo cuando llegué a un lugar, nada más habían alquilado una casa aquí en San Pere de Ribas, una casa enorme donde tenían un montón de burros con todas las ropas colgadas, zapatos más allá, pelucas, gafas, y de repente me decía Jordi, esto es para que tú te pongas lo que quieras, y entonces, como para crear un personaje. Yo no había creado nunca un personaje desde la nada, desde cero. Nunca había creado un personaje. Entonces él decía, serás pesquetera, trabajarás, serás pescadera, tú tendrás no sé qué. Y yo le decía, madre mía, yo pensaba pescado, no, las espinas no me gustan, pescado, yo no sé. Digo, no, yo no quiero ser, yo pescadera no, él le decía, yo pescadera no. ¿Yo puedo coger un vestido y un destí y hacer lo que yo quiera? Dice, sí. Y me dejó plena libertad y de repente, no sé lo que pasó, que nació Celsa. Era una persona entrañable, un personaje maravilloso que venía de Galicia, que estaba viviendo con su prima, que su prima tenía un bar. Claro, yo fui tirando a cosas que yo luego pudiera decir y pudiera tener muy, Claro. muy por mano. Y, y dijeron, ok, y todo el mundo quiso y amó mucho a la Celsa. Pero no, nunca no nos gustaba, ¿no?, el pescado de pequeños, a mi hermano y a mí, las espinas y las cosas, y Jordi quería que fuera pescadera. Digo, no, yo pescados no, 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 no. Y así fue, muy fácil, con mucha libertad, y de repente sin quererlo, cuando tienes a otra persona delante que te da juego, acaba saliendo tu personaje, Claro. Te te lo lo acabas acabas creyendo, formando. ¿no? ¿Eh? Te lo acabas creyendo al final, ¿no? Te lo acabas Te acabas de todo. metiendo de pleno Si no te lo crees tú, no te van a Claro, creer el claro, resto. claro, claro.
Eso es principal. Luego ya que seas natural o no es otra cosa, pero que tú te creas quién eres, cómo te llamas, de dónde vienes. Cuando te hacen una pregunta que no te quedes en blanco, Es eso es. la base, ¿no? De todo. Sí, al menos con la cubana sí. Ya estando todavía en la cubana, además de teatro, empiezas a hacer ya un poco de televisión. Sí. ¿Cómo fue también encontrar? Imagino que tampoco habrías hecho mucho teatro en el momento en el que empezaste a hacer televisión. ¿Cómo fue ese pequeño cambio? Bueno, como era con Jordi, y él tiene una manera muy peculiar de hacer, seguíamos estando en casa. Estaba la cámara allí, pero tú tenías que seguir interpretando igual. No recuerdo que me chocara ese impasse, porque ahí eran las Tresinas, las Grau, luego me lo dijo Pérez, pero no recuerdo que tuviera. No, sí que recuerdo que me gustaba el mundo. Era otro horario, era el horario de durante el día, por la mañana, teatro siempre es por la tarde-noche, era otro horario. En teatro tienes todo el día para ti y tienes una hora que llegas antes al teatro, que te preparas y luego la función lo que dure y luego el resto, cuando termina el tiempo que tú estés para cambiarte, para ducharte, para irte. La tele es mucho más, te tienes que aprender un guión, es un guión diferente todos los días, pero a mí me gusta mucho la ficción, la televisión me gusta mucho hacerla. Y tuvieron la culpa los hombres de Paco. Sí, justo de eso quería hablar, que después de 11 años en la cubana ya llegas a Globomedia y en 2005 llegan Los Hombres de Paco. Lo primero, ¿cómo llegó esa oportunidad? Lo primero de todo fue Casi Perfectos. Sí. Casi Perfectos fue en Globomedia, con Emilio Aragón, con el gran Emilio Aragón. Cuando la gente tendría que decir, cuando se habla de Emilio Aragón, se tendría que poner el gran antes, el gran Emilio Aragón. Casi Perfectos, hago la segunda temporada de Casi Perfectos, Leonor, un personaje maravilloso, y luego de ahí pasamos a Los Hombres de Paco. Y ya me instaló ahí 5 años grabando Los Hombres de Paco. ¿Cuántas temporadas fueron en total? Fueron 9 temporadas. 9 temporadas. Buah. ¿Y sí. qué supuso para ti? Lo primero, ¿cómo llegó la oportunidad? Me imagino que pasarías una serie de filtros y luego... No, Luisa Narciso lo tuvo muy claro. ¿Sí? Mira. No pasé ningún filtro. No, tuvo muy claro que yo iba a interpretar a Rita y ya pim pum pum, ya está. Y ya está. Sí, Luisa Narciso. Fueron en ese de esto, el equipo estaba Tonucha y estaba Andrés también, en el equipo de Luis. O sea que el filtro no, tenían claro. Lo que yo no tenía claro cuando empecé a grabar Los Pacos es si era murciana, con el acento, si era un acento murciano, si era un acento de maño, o si lo quería un acento neutro. Y entonces, pues me dijo Tapi, el director, como tú quieras. Como te salga, ¿no? Digo la frase, ¿cómo hablo? Debían pensar, pero esta mujer, esto como es. ¿Pero cómo quieres que te lo diga? ¿Cómo hablo? Entonces, y digo, pues te lo voy a hacer murciano, y dice, hazlo como quieras. Y de repente, pues así se quedó. No sé qué. Aquí dice que poca disciplina, esto como es, que no te habías aprendido, no, yo no había aprendido los deberes. Lo mismo, es que da igual, Globomedia fue como la cubana, me dejaban plena libertad, lo que quieras. Y eso te ayuda mucho, imagino, ¿no? A tener esa capacidad un poquito de improvisación, ¿no? De soltarte, claro. Sí. La improvisación, además, con la cubana trabaja, son los maestros de la improvisación. Venía de una buena escuela, de la mejor. Entonces, sí, pero bueno, que luego te tienes que regir a un texto cuando estás en la ficción. Sí que ahí el guión, porque el compañero está esperando un pie. Es verdad que cuando te sientas y haces las italianas y todo eso, pues bueno, un poco cuando te vas escuchando, si tú no has dicho mesa y has dicho mesilla todo el rato, el compañero no es tonto, sabe que vas a decir mesilla y ya está, cuando diga mesilla vas a entrar, aunque ponga mesa, pero bueno. Sí, hay que regirse un poquito algo. La improvisación entra poco. Entraría la improvisación con cositas de caras, de cuando tú pones alguna reacción que no tienes texto, pero si no, poco. Aparte de en televisión, ya das
un pasito más y estás en alguna película. De hecho, en 2006 apareces en Volver. También de la mano de Luis San Narciso. Primera vez en la gran pantalla, si no me equivoco. ¿Cómo fue también esa experiencia? Mira, esa experiencia, primero no entendía nada que Luis me dijera que tenía que ir a hacer un casting, una prueba con Pedro. Entonces, de repente, y cuando llegué allí, en el despacho estaba Penélope. Penélope tiene como una aura, como una luz encima de ella. Ella no, yo creo que ella, no sé si es consciente o no, nunca llego a decírselo, es una aura y es la belleza absoluta. O sea, Dios creó la belleza es ella. Una cosa que, claro, de repente me veo a Pedro y a ella y dije, madre de Dios. ¿Qué hago aquí? Empecé a decir el texto, empecemos a hacer así, y muy bien, y decía Pedro, muy bien, muy bien. Esto esto cuando estemos allí lo diremos. Y yo ya, ahí porque ya había improvisado un poco, yo digo, y le dije, ya no pude más, y dije, perdone, es que usted está diciendo que cuando estemos allí en la grabación es que yo voy a estar. Y dice, claro, yo me he quedado contigo desde que has entrado por la puerta. Pues me había llevado una bata, me había dejado una bata de su madre, yo había llevado el escrapulario de mi abuela, iba yo con una bolsa de pan, con un montón de barras de pan, me había hecho la secuencia, cómo iría yo en la secuencia, esta señora, cómo sería, me vio entrar y dice, uy, ya está. Ya está, ya tengo a la Inés. Y así que, una experiencia más súper chula, imagino. Muy bonita. Como otras que luego has ido teniendo también alguna más en el cine, sobre todo en televisión. Estuviste en Águila Roja, en El Barco y en alguna serie más. En general, de todas estas experiencias, ¿con cuáles te quedas o de cuáles crees que se te queda mejor recuerdo o más recuerdo? ¿Mal recuerdo? No, mal recuerdo, no, más recuerdo. No. Bueno, el que ha dejado... Los hombres de Paco, sí. Yo creo que no hay nada que pueda desbancar los hombres de Paco. Por cómo fue, cómo sucedió, en qué momento sucedió. Cómo sigue la gente por la calle todo el rato. Vuelven a verse otra vez los hombres de Paco. Los papis, que ahora los niños son ya mayores. Se la vuelven a ver. Los niños que tienen ahora 20 años, bueno, o 22, 23, en su momento eran pequeños, no la vieron, pero los papis sí. Ahora se la vuelven a mirar juntos, otra vez hijos y padres, los hombres de Paco, pero me está sucediendo mucho, porque me lo dicen mucho últimamente. Así que aquello fue tremendo. Y El Barco también ha dejado mucha huella, también se la están viendo mucho, también yo creo que en Latinoamérica también ha pegado fuerte. Águila Roja también, el pasa que entré como en las 2 últimas temporadas, me parece, si no recuerdo mal, pero era un personaje, Soledad era un personaje así como un cuervo negro. También me gustaba porque era todo lo contrario, no hacía comedia ahí para nada y me habían hecho que fuera diferente, entonces me gustó mucho ese personaje y trabajar al lado de Miriam Gallego, eso sí que es un regalazo. Y bueno, hay algunas otras que no han calado, ¿no? B&B no caló, aparte de que yo estuve solamente la primera temporada, la segunda no, y luego los segundos hombres de Paco tampoco no han calado, que se hizo, que luego se dio en A3 Player, con lo cual a eso ya no funcionó. Bueno, al final los primeros Pacos son los que están en el corazón de España entera y de Sudamérica y por todos los lugares. Sí, entiendo que en la vida al final de una persona que hace interpretación a gran escala, como es tu caso, siempre va a haber proyectos que funcionen súper bien, proyectos que se queden un poquito a medias, proyectos que incluso que no salgan, que se puedan arrancar y que luego no salgan por lo que sea. En el cajón, sí. Y tú, como actriz, como persona, como profesional, le pones el corazón a todos los personajes, pero hay algunas cosas que son indefendibles. Ya. No todos los directores te saben dirigir igual y hay algunos guiones que de repente son indefendibles. Y hay con algunos compañeros que se tiene más feeling que menos. Hay algún compañero que puede hacer de tu marido que de repente él entiende esa escena de otra manera, como tú lo habías interpretado, pero
pero es lo de menos, sucede menos, ¿eh? Normalmente entre todos nos queremos mucho, nos apoyamos, no- es un poquito lo de menos, pero puede suceder, sí. Desde hace ya bastantes años estás llevando a cabo un proyecto teatral que es Un pedacito de mí. Cuéntanos un poquito cómo funciona y bueno, cómo va ese proyecto. Ese proyecto va, si no pasa nada, a ver si en marzo tengo un bolo ahí bonito, por unos lares ahí cerquita de Murcia, y entre Alicante y Murcia. Y las dos últimas veces que he estado con Un pedacito de mí, lo he querido hacer con Alcer, con la Fundación Alcer de Alicante y con la Fundación AODI también de Alicante, para recaudar fondos tanto para una fundación como para otra. Me gusta poder hacer el pedacito que sea de ayuda. Y el pedacito nace en un momento en que yo no tengo trabajo y voy a las noches de la suite y veo que hay monólogos. Bueno, ¿era monólogo lo que fui a ver? No, lo que fui a ver era una función tal cual al uso, pero me dicen la parejita bonita que si quiero trabajar con ellos en lo de las noches de la suite, y entonces me dicen que es algo que puede durar 45 minutos, 50. Entonces nace en el 2017, lo estreno en enero del 2017, a causa de no tener trabajo. De repente pienso que empiezo a buscar fotografías mías íntimas, me las pongo en la puerta, las empiezo a pegar en la puerta, las intento mirar la imagen, qué podría contar de esa imagen, cómo puedo ir a la siguiente imagen, qué puedo contar de la siguiente, y al final, como dicen en Latinoamérica, armo un unipersonal, y entonces intento buscar el hilo conductor con esas fotografías más o menos, que luego ya se ha quedado el hilo perdido por ahí, y al final busqué el título porque yo siempre tengo que trabajar primero con el título, y pensé Un pedacito de mí, y se ha quedado una cosa muy bonita, es muy íntima, muy personal, es un desnudo totalmente, y todo lo que cuento es verdad, y dura como 1 hora y 10 minutos, y es algo que el 85% es comedia y el 15% es que te aprieto, que te retuerce el corazón. Un poquito de drama, ¿no? Entre comillas, ¿no? O Un poquito de realidad, Sí, de claro. cosas que han pasado. Y el proyecto, digamos que esa hora y 10 ha sido fija siempre un poquito lo mismo o ha ido evolucionando un poco. Ha ido evolucionando, sí, porque además ha ido evolucionando también. Tanto el principio empezaba de una manera, ahora ya no empieza de esa manera, ahora empieza con música, antes empezaba con una voz en off, con muchas imágenes de gente mía que me habían acompañado, y ahora, pero a termina igual, con la fotografía de la familia, de mi padre, mi madre, Ruchi, mi hermano y yo, en el río de Voltaña. Y termina que yo me voy al hall y espero a las personas y las abrazo, todo el que viene a abrazarme y el que viene a darme las gracias, yo también, y les doy las gracias por haber venido a estar conmigo. Qué bien. Y estás como un proyecto también, en este caso en el cine, que es Votemos, que ha salido este año, y que viene, si no me equivoco, de un cortometraje que se llama Ese, Votamos, votamos, muy bien. y es un proyecto que trata principalmente sobre el tema de la salud mental, que es un tema que está, vaya, a la orden del día en todos los aspectos. Yo creo que lo hemos tratado aquí, tuvimos un psicólogo deportivo hace un par de semanas, hablamos del tema y bueno, me gustaría saber desde tu perspectiva qué significa para ti estar en un proyecto que trata un tema como este. Ah, estar en un proyecto como ese, bueno, es verdad que no hemos aún hablado. Tengo la fortuna, yo digo la fortuna porque me siento muy afortunada. En el voluntariado he podido conocer la salud mental, soy voluntaria en psiquiatría, entonces y me voy como unas 2 veces al año a Viterbo, a un psiquiátrico, me instalo allí, 10 días, 12 días, 15, a veces 8, y estoy directamente en primera persona, mano a mano con los pacientes. Hay pacientes que pueden salir a la calle, hay pacientes que no, pacientes que ya no pueden ser autónomos, y entonces ahí se trata de todo, es sobre todo de salud mental, pero también muchas adicciones, la del juego, la de las drogas, la del alcohol,
y luego las depresiones que recaen y recaen y recaen. Y lo de la salud mental, como yo estaba con las hermanas hospitalarias y sigo estando con la Fundación Benito Meni en Madrid, nace de ahí, que deciden ellos, porque es una historia verídica lo que sucedió, deciden hacer un cortometraje sobre eso y se lo encargan a Santiago Requejo. Y entonces le dicen las hermanas que en el hospital hay una voluntaria que es actriz. Y entonces nos ponemos en contacto, se pone en contacto conmigo. Y fíjate qué cosa tan curiosa, porque de repente me manda todo el guión. Los primeros 11 minutos de la película son los primeros 11 minutos del cortometraje, que es lo que dura plano secuencia. Entonces, cuando él me manda el guión, yo me leo el guión, él tiene para mí pensado que yo soy Maite, y cuando yo leo el guión del cortometraje le digo, yo te lo hago, pero yo no soy Maite. A ese señor del final le cambias el nombre y no es un señor, soy yo. Y me dice, Santi, pero es que es al final y prácticamente no tiene juego y ya lo ves, es al final. Digo, sí, es el final, digo, pero es lo que destapa todo. Entonces, le dije, yo confía. Entonces, Maite lo interpreta la gran Miriam Díaz Aroca y al final yo puedo interpretar a Nuria. ¿Qué pasa en la película? De repente se hace y al final me pone a mí como Maite, lo que él quería que yo hiciera desde el principio. Y ha quedado, ¿la has visto? ¿Has visto la película? No, sinceramente no, todavía no. La tengo pendiente. Está en Amazon Prime. Está en Amazon, en Prime. Está en Prime. No te deja indiferente, ¿eh? Está muy bien desarrollado. A partir de los 11 minutos, luego, cómo se desarrolla todo, cómo puede llegar a ser de ruin, de mísero el ser humano. Como de repente, además, aquí no hay ningún tipo de empatía. Prácticamente no hay nadie que empatice. Sí, y es algo que sucede en la realidad. Que lo has dicho, que está basado en una historia real. Todos los días, todo el rato, con cualquier cosa. Sí. Una vez recuerdo que hicieron una... que todo el rato tenemos ahí ¿no? A veces un poco la primera impresión que tenemos, ¿no? O sea, del mundo de la salud mental, todo el mundo se aparta porque aún se sigue diciendo, está loco, se medica y no sabemos lo que puede llegar a hacer, con lo cual no te acerques. Entonces, de repente, a mí uno de los regalos más grandes de mi vida ha sido poder entrar en la psiquiatría, poder entrar en ese mundo donde un día es verdad que las cabecitas se fueron y han vuelto, pero han vuelto de otra manera. Nunca son igual. Cuando ya se te va, nunca vuelves a hacer lo mismo. Pero creo que son las personas que más necesitan ir cogidas de la mano, que no se les suelte, más cariño, más abrazos, más que se les escuche, que se les mire sin juzgarle con una sonrisa, que estemos ahí si ellos nos necesitan. Sí, que se sientan comprendidos, ¿no? En general. Acompañados, al menos que no estén solos, claro. Que se sientan que no estén solos y que no son unos bichos raros, ni que son unas personas violentas, ni que son unas personas asesinas. Por favor, porque además nos puede pasar a todos, porque el hilo es tan fino, y muchas veces te suceden cosas ajenas a ti, que tú no las esperabas. O sea, que tú no has provocado que eso sea por algo que has hecho tú. De repente hay una muerte repentina en tu vida de alguien muy es que entonces y te afecta, claro, te afecta mucho y no todo el mundo sabe gestionar las cosas del mismo modo. Se tiene que tener mucho respeto para todos los pacientes, pero para los pacientes de salud mental con problemas de salud mental, ahí tenemos, eso tiene que ser un abrazo infinito y enorme y no soltarles nunca. Precisamente por esta labor solidaria. Perdona, cosa que no hace mi personaje Maite, nada que ver. Todo lo contrario de lo que yo te estoy contando. Todo lo contrario. Precisamente, para que lo sepas. Por tu labor solidaria que estabas mencionando, te propuso el otro día Loida Zabala y bueno, de eso quiero hablar un poquito más, de esa labor solidaria que vas llevando a cabo desde hace ya muchos años. Has estado en diferentes hospitales, comentabas ahora el tema de la psiquiatría, del tema de la salud mental, pero bueno, has estado con pacientes, digamos, con otro tipo de problemas, ¿no?
Sí, mira, yo empecé desde muy jovencita con discapacidad física y psíquica en el taller Aurea en Igualada. Luego, cuando me trasladé a Sitges, aquí no hice ningún tipo de voluntariado hasta que me voy a Madrid y allí entro en el Niño Jesús en oncología pediátrica y trastornos de la alimentación. De ahí se va a Candela y Candela me toca mucho, que me deja muy... Candela era una niña muy especial. Todos los niños que pasan por el hospital son muy especiales, pero estuvo Candela, estuvo Álvaro, Melody, JJ. Hay algunos que aún siguen con nosotros, tanto Melody como JJ, pero por ejemplo Álvaro y Candela se fueron y tengo que parar un año y de ahí entro. Yo iba a las hermanas al Beata Mariana para hacerme las ecos mamarias y me trataban siempre muy bien, las mamografías, las revisiones, un poco, me trataban bien y una vez entrando en su web vi que tenían el voluntariado. Entonces entré y ya directamente no quería ni cirugía ni rehabilitación, quería paliativos y daño cerebral. Allí no había salud mental, estaban en otro centro. Y después de pasar 3 entrevistas, ahí sí que hice casting, porque se pensaban que es que iba para hacerme la foto y volver. No, yo soy muy pasa, que por desgracia pasa bastantes veces, ¿no? Sí, ahora sobre todo cuando llegan las Navidades. Sí. Se transforma en bueno. Y luego el resto del año... Sí. Bueno, pero también tenemos que aprender a no juzgar. Bueno, igual, al menos se hace, aunque sea un de bueno. Entonces sí, entro en paliativos, entro en salud mental, en daño cerebral adquirido, y de ahí ya llega Francesco a mi vida, que es italiano-napolitano, y pensé yo, como Benito Meni están por todo el mundo, digo, voy a ver qué hay en Italia, que es la cuna, aunque el primer centro fue en Cienpozuelos, fue en Madrid, un poco es la cuna, pero... Digo, a ver en Italia, y entonces vi que entre Roma y Florencia había un centro psiquiátrico, que yo ya había hecho psiquiatría cuando me fui 2 meses a Montevideo, a Uruguay, había hecho geriatría y psiquiatría. Digo, venga, pues me voy para allí para perfeccionar el italiano, para aprender, no perfecciono nada, para aprender un poquito más el italiano. Y llevo muchos años en Viterbo, muchos años, porque les hago talleres emocionales, hago las manicuras a ellos y a ellas, y sobre todo el estar con ellos, que me dan la vida y creo que también les doy la vida. Y tú a ellos también, claro. Sí, porque hay muchos que siguen siendo los mismos desde el primer día que fui y allí seguirán estando hasta el día que se nos vayan. Sí. Hay personas que de repente, papis ya son mayores y ya no están, claro, o se fueron, o de repente no había, con la familia no hay una buena condición, los hermanos de repente, viven en Milán, y de repente es la soledad, y se tienen entre ellos solo. Sí, al final... A mí me llaman el milagro, dice, cuando voy allí soy como el milagro, porque pasan cosas. El milagro. Sí, al final dentro de la situación o del contexto difícil que tienen ellos, en ese tipo de... Bueno, tienen que hacer como una especie de comunidad entre ellos, ¿no? Que al final se tienen que apoyar mucho y al final... Hay algunos que forman pareja, además. Ah, mira. Hay algunos que forman pareja, sí. Y los ves, van cogiditos de la mano, los pasillos. Sí, es maravilloso, sí. Salen, hacen sus cosas. Hay algunos que sí que pueden salir, se van a tomar su café, sus compras, son mínimo autónomos, pero no tan autónomos como para poder vivir solos en un lugar. Y siguiendo con esta labor solidaria, ¿tienes algún proyecto en mente de cara al futuro para algún proyecto solidario? ¿Algún proyecto solidario? No, yo me quiero ir en febrero a Viterbo, otra vez, claro. otra vez a mi Italia, 10 días. No, porque un pedacito de mí, por ejemplo, ahora no va a estar con ninguna fundación que yo sepa, no lo tengo, no, qué pena. Me da pena. Ahora que me has hecho la pregunta voy a empezar a darle ahí. Pues, bueno, tengo un proyecto que me han dicho que estoy muy feliz, que tengo una película en marzo. Ah, mira, qué bien. Tengo que ir a Madrid a rodar, entonces muy feliz. ¿Se puede adelantar algo de esa película o...? No. Me dejan de... menuda pregunta has hecho tú. Puedes hablar de limones, pero de eso no. Ya, me imagino.
Pero bueno, lo que decía, ya estás ayudando mucho y seguro que van saliendo más cosas por ahí de colaborar, de seguir ayudando a personas en situaciones complicadas, como has mencionado. Y nada, vamos a volver ya para acabar. Bueno, volvemos primero a la interpretación, a tu carrera como actriz. Desde ese momento en el que con 17 años llegan al bar de tus padres y te fichan, entre comillas, para empezar con el teatro en La Cubana hasta el día de hoy, ¿cómo notas que has evolucionado como actriz? ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Eh, Hay una cosa que aprendí muy buena, que me ha servido mucho, que me lo enseñó La Cubana, ha sido la disciplina. La disciplina, el trabajar mucho en equipo. En La Cubana todo es muy coral y, y no digo que estaba prohibido tener egos, pero éramos todos también una familia, como los hombres de Paco. Con lo cual luego trabajar con eso es mucho más fácil, porque da igual que tú seas un secundario, da igual que la otra persona tenga mucho más diálogo que tú, no es importante. Lo que es importante es ayudar a... Hay una frase que digo siempre que es que la generosidad habita la felicidad. Entonces, a mí me gusta ayudar a que los demás brillen. Me gusta darle la réplica al protagonista, me gusta ayudarle si él no se acuerda de algo, me gusta ponerle el cuello de la camisa bien, me gusta peinarle si el pelito. Entonces, en La Cubana me enseñaron que nadie es más que nadie. Todos descargábamos los camiones, todos estábamos a la misma hora y todos nos íbamos a la misma hora, tantos los veteranos como los que acabábamos de llegar. Y eso me ha servido mucho. Y aprender como actriz, no sé nada, no sé. Soy tremenda, no sé nada. Estudio los guiones el último día, porque yo trabajo muy bien bajo presión. A mí me dan los guiones 2 semanas antes y a veces les digo, no hace Y te falta lo guardas, esto. ¿no? Me lo puedo poner en amarillo así, pero digo, entonces yo estudio el último día. Entonces, no, porque digo, madre mía, pues si a veces cuando tengo que decir que soy actriz, a veces no digo que soy actriz, digo, en estos momentos estoy trabajando como actriz cuando me dejo, porque me da un poco de pudor por tan grandes profesionales como hay y tantas personas como superaman la profesión y no podrían vivir sin la profesión. Yo sí podría vivir sin la profesión, perfectamente. Qué bien. Bueno, al final lo que dices, tú lo que intentas es ayudar a que, de la manera que sea, ¿no? Con el papel que sea, Sí, a que el resultado sí, sea el mejor posible sí, en todos claro. los proyectos en los que estás, que es algo que precisamente, estando en un podcast deportivo, es algo que se tienen que aplicar muchos deportistas, sobre todo de equipo. Al final tienen que ser solidarios, tienen que ser comprometidos con un grupo. Y ya volviendo al tema del deporte, decías que empezaste con la natación y ahora mismo todavía haces algo, creo que has comentado que haces un poquito de gimnasio, ¿no? Oh, yo me voy a mi gimnasio, sí, me voy al gym. Y Sí, te ayuda un poquito, ¿no? me ayuda mucho. Hago Mm. yoga, hago bootcamp y hago cross. Sí, entonces me ha ayudado mucho porque hemos tenido muy recientemente la pérdida de mi hermano, de Saulito. Por eso habrás visto que desde el principio lo nombro. Siempre que puedo lo Mm. nombro. ¡Pum! Mi hermano y yo, ¿no? El waterpolo. Y es verdad, waterpolo y tenis, que también era muy bueno en tenis. Y ya en fútbol. Él era bueno como bueno todo el rato en todo. Y en ping-pong también ganó muchas cosas. Lo que le pegaba lo hacía bien, ¿no? A todo. Sí, 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 y a tocar la guitarra, la eléctrica, nadie le enseñaba nada y de repente él tenía como, era muy autodidacta, muy, el artista, yo soy la impostora, el artista era él. Y ah, ah, ahora estaba hablando del Saulito y me he ido. Sí, del gimnasio, de un poco la relación con el deporte. Me ayuda, sí, me has preguntado si me ha ayudado mucho mm, por tener la mente, no llamas, no sé,
cuando vas al gym, cuando haces ejercicio, no hay nada que pueda ser malo. Todo, si está con control, también con disciplina, cuando saber parar. El yoga me equilibra lo otro, ¿no? Y body pump también. Ahora he empezado con el body pump también. Entonces me permite, tengo bastante tiempo y me permite poder ir y evadirme, y salgo muy feliz. Cuando voy muy feliz y salgo muy feliz, y es verdad que el gimnasio, el Aqua de aquí de Vilanova, me ha abrazado de una forma que no me ha soltado, lo agradeceré mucho, porque ha sido en uno de los peores momentos de mi vida y me siento salvada por ellos. Sí, aquí lo hemos... Luego te voy a decir que luego tengo el entrenador mío personal, que luego te lo voy a nombrar, porque creo que es una persona también interesante para que pueda estar contigo. Vale, muy bien. Y bueno, esto lo hemos comentado muchas veces, que al final el deporte, te dediques a lo que te dediques, es una cosa que ayuda mucho a despejar la mente, a tener un rato un poquito para ti y dejar al lado y olvidar durante un momento, aunque sea pequeño, ciertas cosas. Y bueno, es algo que bien empleado y bien utilizado es súper positivo para cualquier persona, creo yo. Sí. Y ya para acabar, que ya veo que te ibas adelantando a esa pregunta final con la que solemos acabar, tú realmente no estás vinculada con el deporte profesional, pero seguro que conoces a personas relacionadas con el deporte, que estaría bien que charlaran un ratito aquí conmigo y que hablaran un poco de su trabajo día a día y bueno, de su oficio en general. Aquí os preguntamos siempre por 2 personas que os gustaría que se pasaran por el podcast, pero puedes mencionar una, puedes mencionar 3, las que tú quieras. Te menciono vale. Por ejemplo, Tony Santiago, que es la persona que me ha acogido desde el primer momento, que ha estado ahí conmigo, que me ha ayudado mucho, que es uno de los profesores de las personas que da clases en el gym, y es también entrenador de fútbol. Entonces, bueno, está ahí con cualquier cosa que le preguntes de fútbol, sabe todo. Todos los nombres de los jugadores, de todo. De aquí y de Europa y de todo. Es como una enciclopedia, ¿no? Con patas. Es una enciclopedia, Tony. Es un nene jovencito, pero es un amor de niño, al cual yo ya directamente ya no queda como así como el entrenador, pero era un poco para que vieras. Tony directamente es un amigo ya. Es un amigo que me recogió y no me ha soltado. Y creo que es una persona muy interesante, porque en lo suyo sabe mucho. Ella ha acabado su carrera. Entonces, yo creo que es interesante también para que veas, no directamente, la gente no le va a saber poner cara, pero yo creo que puede ser muy interesante lo que te cuente. Pues mira, su pareja Mary también es ahí, dale que te pego, también nutricionista, ella. Son 2 personas bastante, sí. Pues mira, me lo apunto, porque además no hemos tenido a nadie todavía relacionado con el fútbol, que bueno, es el deporte al final más seguido aquí. Y bueno, tener una persona que ejerce como entrenador de fútbol, pues sería bonito tenerlo por aquí. Qué bien, gracias. Con lo cual, Neus, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Una entrevista un poquito diferente, al final dejando durante mucho rato apartado el tema del deporte, pero ha sido muy bonito conocer un poquito mejor de tu trayectoria, tu labor solidaria y un poco lo que haces día a día. Muchas gracias. Gracias, bonitos. Gracias, lindo. Gracias. Digo bonitos a la gente que nos va a ver, nos va a escuchar.